Hola mis queridos hermanos, una vez más estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Este trimestre vamos a estudiar acerca de el Evangelio de San Marcos. Esa es la cartilla que tenemos para el tercer trimestre. Y antes de grabar el comentario, me gustaría grabar un tema acerca de una introducción a este libro, compartir con ustedes algunos datos que nos pueden ayudar para que cuando vayamos estudiando semana tras semana este hermoso libro, nosotros podamos entenderlo mejor. Por supuesto, vamos a abordar también algunos pequeños comentarios de los libros sinópticos, que sería Mateo, San Lucas y San Marcos, y el Evangelio de San Juan, que no es considerado un evangelio sinóptico por las diferencias en las cuales el apóstol redactó este libro. Así que compararemos algunos datos muy pequeños del libro de San Lucas, San Mateo y San Juan, y después nos concentraremos más en el libro de San Marcos. Pero antes de poder hacer este video, me gustaría pedirles que inclinen el rostro para que podamos entenderlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a entender el libro de San Marcos, y que a través del estudio del trimestre nosotros con tu ayuda podamos tener un crecimiento espiritual, y como siempre te pedimos poder con tu ayuda poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces como dijimos vamos a dar una introducción al Evangelio según San Marcos, y vamos a comenzar primero explicando lo que significa la palabra sinóptico o los evangelios sinópticos, que son los tres que ya mencionamos: el libro de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Este término viene de la palabra griega sin y oxis. Sin significa junto y oxis, ¿verdad?, significa ver. Y este término, mis queridos hermanos, pues se comenzó a usar después del año 1776, cuando un biblista alemán llamado Johann Jakob Griesbach hizo, digamos, una comparación de estos tres evangelios. Los puso en columnas, y así de esta forma se podía estudiar mejor, ¿no? Ver las parábolas que concuerdan, ver lo que no concuerda o lo que no estaba escrito en uno y otro evangelio. Y bueno, esta obra fue una obra muy importante, y entonces se comenzó a llamar a los evangelios sinópticos, porque a través de estas columnas que él elaboró se podían ver las diferencias y todas las cosas que coincidían. Ahora, cada libro, como vamos a ver, presenta un énfasis diferente y también está dirigido a una audiencia diferente. Y creo que es de gran ayuda cuando uno lee los libros poder tener en cuenta esto. Esta es una clase que uno recibe en el seminario teológico, que se llama la clase de evangélicos, o evangelio, perdón. No vamos a abordar todos lo que tiene que ver con los libros de Mateo y Lucas y Juan, porque nos interesa en esta hora ahondar un poquito más en el libro que vamos a estudiar en la cartilla de la escuela sabática, que es el libro de San Marcos. Pero vamos por lo menos a dar algunos datos que creo que son interesantes, ¿verdad? Y que nos van a ayudar cuando leamos estos libros, para poder entenderlos mejor y entender qué es lo que el autor quería transmitir. Muy bien, vamos a ver el Evangelio según San Mateo. Y como dijimos, cada uno de los evangelios pone énfasis
en un aspecto diferente, una perspectiva distinta. Cuentan la historia en un orden diferente, con detalles distintos. Cada uno de los autores da un punto de vista verdadero, pero diferente de la vida de Jesús. Mateo les escribe a los judíos y él está interesado en convencer a su pueblo de que Jesús es el Mesías Rey prometido. Y entonces él comienza su evangelio con una genealogía. Esta genealogía la divide en 3 partes de 14 cada una. Y comienza desde Abraham, que era el padre de la fe, y llega hasta Babilonia. Luego de Babilonia llega hasta la deportación y después de allí termina con José, donde José era descendiente de la tribu del rey David. Aquí en el versículo número 17 del capítulo 1 se nos explica, dice, así desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación hasta Cristo, 14 generaciones. Así que, ¿por qué él divide esto en 14 generaciones? Bueno, la palabra o el número 14 lo encontramos en la palabra del rey David o el nombre de David. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros en nuestra pantalla el nombre de David y vemos aquí que hay una Dalet, aquí como lo estoy señalando, ¿verdad? Hay una Bab, que es esta que está aquí, y hay otra Dalet. La Dalet equivale a 4 y la otra Dalet equivale a 4, que serían 8, y la Bab tiene un valor de 6, lo que da 14. Así que cuando él relata esta descendencia y la divide en 14, 14 y 14, él está tratando de transmitir a los oyentes que Jesús realmente es el Rey prometido, el Mesías que viene de la descendencia del rey David. En este evangelio usted va a encontrar, cuando lo lea de ahora en adelante, que se habla mucho acerca de parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. Y encontramos, por ejemplo, aquí algunos pasajes muy interesantes. Vamos a citar solamente uno, porque no nos vamos a concentrar en el libro de San Mateo, pero aquí dice lo siguiente en Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo es el único que registra este relato cuando los sabios vienen del oriente buscando al Señor Jesús, y aquí el apóstol, Mateo, está interesado en que los lectores puedan entender que al que venían a ver era un rey. Ese rey, por supuesto, viene de David, si no, no fuera el Mesías. Así que el énfasis de Mateo es tratar de llegar a su audiencia, que eran los judíos, y enseñarles, mostrarles que Jesús era el rey, el Mesías prometido. El Evangelio de San Lucas, a contrario del Evangelio de Mateo, está preocupado por presentar a un Jesús 100% humano. No es que ellos no creían, los evangelistas, que Jesús no era Dios o que no era el Mesías, sino que el énfasis de cada uno de ellos es diferente. En este caso, el énfasis de San Lucas es poder demostrarle a sus oyentes que ese rey, ese Mesías, era 100% humano. Y de acuerdo a este deseo, este énfasis, él ordena sus escritos
para poder probar su punto de vista, su teología. Él comienza en el capítulo número 1, versículo del 1 al 4, diciendo lo siguiente: Excelentísimo Teófilo, muchos han procurado contar en orden los hechos ciertos cumplidos entre nosotros, tal como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo en orden para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Este evangelio, podemos decir, es el evangelio que más se acerca a una biografía, aunque los evangelios no están haciendo una biografía del Señor Jesús, y también es el que está más ordenado cronológicamente. Aquí dice que, bueno, él investiga todo, entrevista, me imagino yo, a personas, y de entre esas entrevistas o esas investigaciones que él hace, de aquellos que conocieron los hechos, está la Virgen María. Este evangelio le presta mucha atención a la Virgen María, porque si él quería probar que Jesús era 100% humano, bueno, esa humanidad tenía que venir de parte de la mamá, ya que Cristo había sido engendrado por el Espíritu Santo. Su padre biológico no era José. Por lo tanto, él entrevista, se ve que a través de la lectura de este evangelio, nosotros podemos ver que mucha de la información que él recibió viene de la investigación que él le hizo a la bienaventurada Virgen María. En este evangelio, Lucas está preocupado por presentar un Jesús que se relaciona con la humanidad. Siendo que él es humano 100%, se preocupa por nuestras necesidades. Se preocupa especialmente por los pobres. Se preocupa por las mujeres gentiles, las samaritanas. Se preocupa por los endemoniados y trata con cariño a los griegos o los gentiles. Este evangelio está dirigido para una audiencia griega o gentil. De aquí que este evangelio son las buenas noticias de salvación para todo el mundo, todo aquel que cree en Cristo Jesús, que siendo hombre, ¿verdad?, se humilló y ahora se hizo hombre y que habitó en medio de nosotros. Él utiliza una palabra muy interesante que algún día, cuando terminemos las Sagradas Escrituras a través de la historia, la vamos a comentar cuando abordemos acerca de la crítica textual. Pero esta palabra es partenó en el idioma griego, significa virgen. La Virgen María era 100% virgen. Y él utiliza esta palabra para demostrar que Cristo vino de la Virgen María y que era, por lo tanto, descendiente de esta mujer bienaventurada y que, por lo tanto, al estar en el vientre de su madre, él había recibido lo que es la naturaleza 100% humana. Aquí dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón. O sea que, ¿qué significa esto ahora en la actualidad? Que ella recordaba, memorizaba todas las cosas que estaban sucediendo con relación a su hijo, al Salvador, y por supuesto, al escribir esto, nosotros podemos notar que una de las personas a las cuales le preguntó acerca del ministerio del Señor Jesús fue la Virgen María. Él da mucho énfasis en cómo Cristo fue engendrado y cuenta cómo él vino, cómo nació, cómo vinieron los magos del oriente. Hace énfasis en el comienzo, cuando él nació, era un niño. Aquí también vemos en Lucas capítulo 24, versículos 39 y 40, donde él quiere dejar bien claro que después que Jesús resucitó, era 100% humano también. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu
no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Así que Lucas quería que quedara muy claro que ese Mesías Rey, que era el Hijo de Dios, también había tomado la naturaleza humana, y que nosotros, al estudiar este libro de esta forma, leer de aquí en adelante el libro de San Lucas pensando en el énfasis, nosotros podemos encontrar un Jesús que se preocupa por nosotros, un Jesús que era Dios pero que vino aquí, que tuvo necesidades como la que tenemos nosotros, y que venció con la ayuda del Padre, como tú y yo también. Si nos ponemos en las manos de Dios, podemos también vencer. Y que, mi querido hermano, el Evangelio es para todo aquel que cree y acepta al Señor Jesús. Luego tenemos el Evangelio de San Juan, que no pertenece a los evangelios sinópticos, porque es un evangelio completamente, pues, un poco diferente, ¿no? Los relatos son diferentes. Y aquí en este libro nosotros encontramos una palabra que es muy interesante, pero el énfasis que Juan le quiere dar a este libro es que ahora quiere explicarnos que Lucas creía que era 100% humano, y el apóstol San Juan quiere explicar que el Señor Jesús también era 100% divino. Y, mis queridos hermanos, podemos nosotros ver que Juan comienza su evangelio no desde el momento que Cristo nace, como lo hace San Lucas, sino que él comienza su evangelio antes de que él viniera a este mundo. O sea, Cristo ya existía. Y entonces escribe este hermoso pasaje que nosotros conocemos muy bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una palabra que es interesante es la palabra arjé, que es principio. Esta palabra es la misma palabra que usa la Septuaginta en el libro de Génesis, en arjé, en el principio. San Juan está relacionando a Cristo con la creación del mundo. Él es el creador de todas las cosas. Y nos dice entonces que como Él es el creador de todas las cosas, Él es Dios. Él estaba allí. Él creó todas las cosas. Era 100% divino. Y que ese Dios que es creador se hizo entonces humano. Así que el énfasis de San Juan es probar que el Señor Jesús era 100% divino, que existía antes de todas las cosas creadas, pero que también era 100% humano. Muy bien, ahora vamos a estudiar el Evangelio según Marcos. Y creo que aquí nos vamos a detener un poquito más. Cuando comenzamos a estudiar un libro, bueno, lo primero que queremos saber es el título de ese libro. En los manuscritos más anteriores o más antiguos, simplemente el libro se llamaba según Marcos. Como ya sabemos y hemos explicado en otros videos, los libros no tienen en la parte final quién los escribió, pero los padres de la iglesia, personas que fueron muy cercanas a los discípulos o los que reemplazaron a los discípulos en la predicación del Evangelio, dan testimonios de que estos libros se comenzaron a llamar de esta manera, y uno de esos fue el arzobispo Papías, quien identifica a Marcos como el autor de este libro y nos hace referencia al título. Y Papías también nos dice o nos dejó escrito que Marcos trabajó con el apóstol San Pablo, como vamos a ver, trabajó con el apóstol San Pedro en la evangelización, y que posiblemente, mis queridos hermanos, él servía de intérprete
para el apóstol San Pedro cuando iba a otros lugares donde se hablaban otros idiomas como el latín. Marcos viene específicamente del latín, que es Marco, y este nombre en realidad es un sobrenombre. Vemos aquí entonces que el nombre de él era Juan, pero como vamos a leer algunos pasajes, se le llamaba como sobrenombre Marcos. Vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12 al 25, que nos dice la siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y entonces dice aquí, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos entonces aquí que la Biblia nos dice que su mamá se llamaba María. No es la Virgen María, ni la María madre de Jacob, sino María, la madre de Juan. Y que, bueno, en realidad se llamaba Juan, pero que tenía como sobrenombre Marcos. Vamos a leer algunos pasajes más donde podemos sacar más información acerca del autor del libro o del Evangelio según Marcos. Dice aquí: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Vemos aquí entonces que Marcos o Juan Marcos era sobrino de Bernabé, era su tío, o sea que en este caso Bernabé era hermana de María, ¿verdad? Así que vemos entonces que, bueno, este joven era familiar de Bernabé, quien era de Chipre. Muy bien, vamos a leer otro pasaje que es un pasaje muy importante. Dice: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos aquí que en el comienzo del ministerio de Juan Marcos, bueno, trajo problemas, divisiones a la iglesia, porque en el primer viaje misionero, Juan Marcos se atemorizó, le dio miedo de perder la vida y finalmente se regresó a Jerusalén. Vale la pena destacar aquí que Juan Marcos era una persona que contaba con recursos económicos. Eso lo sabemos porque María era o vivía en una casa grande que nosotros conocemos como el aposento alto, donde por algún tiempo vivieron los discípulos. Esta clase de casas la podían tener solamente personas que tenían recursos económicos. Y ahí, por un tiempo, estuvo la iglesia, ¿verdad? Así que, bueno, en esta situación, Juan Marcos, a ver el peligro, decide mejor regresarse para su casita, y como dice el apóstol San Pablo, no quiso ir con ellos a la obra. Ahora, él quiere reintegrarse en el segundo viaje misionero, y a Pablo no le parecía bien llevarlo porque ya no confiaba en él. Pero gracias a Dios, Bernabé era un hombre de paciencia y pudo ver en él algo que Pablo no vio, y es que el muchacho tenía talento y quería reivindicarse. Ahora imagínense, realmente era una situación difícil, porque yo no sé cómo se sentiría usted si Pablo lo rechazara de esta forma y hubiera un pleito. Dice que fue un pleito muy grande. Bueno, yo me hubiera desanimado y me vuelvo a Jerusalén seguramente, pero Juan aprovechó la oportunidad. Había cambiado, había madurado y estaba dispuesto ahora a ir al segundo viaje misionero, así tuviera que pues enfrentar problemas y aún tal vez hasta perder la vida. No era fácil ser discípulo en esos tiempos, era algo bastante delicado, lucha por todas partes. El mismo apóstol San Pablo había sido azotado, golpeado, así que realmente hoy es fácil, ¿verdad? Por el momento ser discípulo de Cristo. Nadie nos persigue, por lo menos aquí donde yo estoy, tal vez donde usted está.
pero ser discípulo en ese entonces era peligroso, no habían carros, había que viajar en barco, caminar muchos kilómetros. Así que Juan, en vez de desanimarse, aprovecha la oportunidad y se va con Bernabé. Y gracias a Dios, después, pues el apóstol San Pablo reconoce al aceptar lo que se había equivocado y le vuelve a restituir en la obra, en el ministerio. Muy bien, veamos algunos pasajes donde las escrituras nos enseñan que Juan Marcos fue restituido, perdonado y que se le permitió seguir siendo un ministro del Evangelio. Aquí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y 12 nos dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tiquito lo envié a Éfeso. El Marcos, que había sido despreciado por el apóstol San Pablo, ahora él reconoce que se había equivocado y le pide que por favor se lo mande, porque ahora se dio cuenta que Marco era útil para el ministerio. También vemos aquí que el apóstol San Pedro lo reconoce como su hijo espiritual. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Gracias a Dios, estos pasajes nos dan ánimo a nosotros, porque también, tal vez como Juan Marcos, a veces nos atemorizamos y en muchas ocasiones hemos abandonado tal vez la obra del Señor. Hay veces nos nombran con cargos en la iglesia y no han pasado ni 3 meses cuando cuelgan los guantes. Pero si volvemos al Señor con un corazón contrito, maduros, si deseamos hacer la obra del Señor, Dios nos da una segunda oportunidad. El Señor es el Dios de las oportunidades. Y si somos sinceros, Dios nos vuelve a restituir y nos permite participar del gozo de la predicación del Evangelio. Qué bien debió sentirse Marcos cuando el mismo apóstol San Pablo, que lo había rechazado, ahora lo manda a pedir porque era una persona útil. Qué feliz debió sentirse el haber trabajado con el apóstol San Pedro, donde muchos de los padres de la iglesia, o algunos, ¿verdad?, creen que todo lo que escribió y lo que aprendió realmente lo memorizó de el aprendizaje o lo que vio del apóstol San Pedro. Ahora, otra cosa importante que debemos de tratar de memorizar es cuándo este libro fue escrito. No hay una fecha exacta, se cree que se escribió entre el año 55 al año 70. Hay una discusión en torno a esta fecha. Por ejemplo, Ireneo de Lyon afirmaba, más o menos vivió en el año 185, que el Evangelio de San Marcos se escribió después que Pedro murió. Y Clemente de Alejandría, otro padre de la iglesia, que vivió alrededor del año 190, sitúa la escritura de este evangelio mientras el apóstol San Pedro aún vivía. La segunda posición es la que es más aceptada por los eruditos. Sea como sea, el evangelio de San Marcos nos ha llegado y vamos a estudiarlo durante este trimestre y será un estudio que nos traerá mucha bendición. Ahora, este evangelio fue dirigido a los romanos. ¿Cómo sabemos eso? Porque en este libro aparecen términos latinos. Acuérdense que los romanos hablaban latín. Tenemos la palabra centurión, tenemos una palabra que solamente aparece en el libro de San Marcos, que es especulatora, significa soldado, es traducida como soldados de la guardia. Es un término latín transliterado al griego, pero directamente del latín. Tenemos traducciones del idioma arameo. En Marcos capítulo 12, versículo 42 dice lo siguiente: vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea que está traduciendo una moneda que se usaba en el santuario y la está traduciendo al idioma latín para que los romanos puedan entender
Y así tenemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 12, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? O sea que aquí San Marcos está explicando a su audiencia romana qué es lo que se hacía en la Pascua, y era que se sacrificaba el cordero pascual. Si la audiencia o este libro hubiera sido dirigido a los hebreos, bueno, no tendría que explicar qué significaba la dos blanca, ni tenía que explicar qué se hacía en la fiesta de la Pascua, porque los judíos sabían que se sacrificaba un cordero. Por lo tanto, entonces este libro está dirigido a los romanos. Dice aquí un versículo más que está en Marcos capítulo 5, versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. No es un término arameo, que lo traduce para que los romanos puedan entenderlo. Y en Marcos 7:34 dice, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, efata, es decir, sea abierto. Por lo tanto, al reunir, y hay más datos, ¿no?, de estos, al reunir esta información, bueno, se llega a la conclusión que este evangelio no estaba dirigido a los judíos, ya que conocían estas cosas, sino a un pueblo que necesitaba que se le tradujera en latín los términos para que pudieran entenderlo. Ahora, el énfasis del evangelio de San Marcos es presentar al Mesías, pero como un siervo. Tal vez estaba pensando en Isaías capítulo 53, donde Cristo viene a servir. Y aquí está uno de los pasajes más hermosos, uno de mis pasajes preferidos, que me ayudan a entender que yo no soy absolutamente nada si nuestro Señor vino a servir, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Del 5 en adelante al versículo 8, que debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó, se anonadó al mismo y se hizo siervo, dice, esclavo y muerte, ¿verdad? Experimentó la muerte, dice el apóstol San Pablo, y muerte de cruz. Así que San Juan Marcos quiere presentar a los romanos a un Jesús que sirve, un Jesús que aunque era Dios, que aunque era el Mesías, sentía compasión por toda la humanidad. Si usted se da cuenta y lee el libro de San Marcos pensando ahora en el siervo sufriente, aquel que vino a servir a la humanidad, usted va a encontrar que en el capítulo 1 hay 3 relatos de los milagros, mientras que San Mateo en los 7 primeros capítulos solo hay un relato de un milagro que realizó el Señor Jesús. Así que, como vemos, es un evangelio de acción, donde se presenta a Jesús corriendo de un lado para otro, ayudando, sirviendo. Una de las palabras claves que aparece en este libro es la palabra euteos. Esta palabra significa enseguida, la usa muy constante en este evangelio, enseguida, breve, inmediatamente, al instante. Así que es utilizada por él más que los otros evangelios sinópticos, Lucas y Mateo. Es un evangelio donde el Señor Jesús está trabajando constantemente. Así que es un evangelio donde nuestro Señor realmente está sirviendo a la humanidad, el Rey del universo. Y aquí está uno de los pasajes más bonitos que tiene las Escrituras. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis queridos hermanos, no te olvides de eso, que el Hijo de Dios vino para servir, el Hijo de Dios, el creador del universo. Hay una palabra en la iglesia que a mí no me gusta, la palabra líder. Tú eres el líder, ¿verdad? El que manda, el que está a cargo de la iglesia. Y a veces nosotros llegamos a creernos eso. Pero como decía un amigo mío que vive en Edmonton, el Señor simplemente nos llama inútiles. Lo que tenías que hacer, hazlo y punto. La gloria debe ser para nuestro Señor, el Creador. Y si Él vino a servir, ¿cómo deberíamos nosotros, mis queridos hermanos, de servirle? ¿Cómo cuando queremos ser el primero, deberíamos ser nosotros el último? Y esta es la forma en la cual San Marcos presenta a nuestro Señor, un siervo, el Hijo de Dios, el Creador, pero que viene a servirle a los humanos. Muy bien, para finalizar este video, me gustaría compartir con ustedes unos datos y recalcar lo que hemos estudiado. Muy bien, el Evangelio según San Mateo se escribió para los judíos, según San Marcos para los romanos y Lucas fue destinado para los griegos. La necesidad de estos diferentes pueblos era, los judíos debían de creer que el Mesías, Jesús, era el Mesías prometido. Marcos nos dice que los romanos necesitaban entender el poder del servicio, como el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios, vino para servir. Y los griegos, su necesidad era encontrar el hombre perfecto. Cristo era 100% humano, pero sin pecado. Estos evangelios presentaron a Jesús como Mateo como rey, Marcos como siervo y Lucas como hombre. Citas que usan estos evangélicos sinópticos son 53 veces. Mateo cita el Antiguo Testamento, Marcos cita 36 citas del Antiguo Testamento, Lucas 25 citas del Antiguo Testamento. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos 16 y Lucas 24. Vale la pena recalcar aquí algo que se me había olvidado, que en los 16 capítulos que tiene el Evangelio de San Marcos hay dos finales. Los manuscritos más antiguos terminan en el versículo 28 y los manuscritos posteriores terminan en el versículo 20. O sea que de alguna forma los escribas pensaron que terminado en el versículo 8 estaba incompleto, y entonces los escribas que copiaban la Biblia agregaron en los pergaminos posteriores los versículos del 9 al 20, no con mala intención, porque hubo un periodo en que los escribas que copiaban la Biblia, hasta que se fijara el texto, hacían algunas, digamos, aclaraciones, incluían algunas cosas que no contradecían el texto, pero que podían explicarlo mejor, y necesitamos saber eso por si alguien alguna vez nos dice, ¿verdad?, que hay dos terminaciones, y algunos dicen que hay tres terminaciones, una un poco más corta. Así que bueno, entonces si usted tiene la Reina Valera, bueno, usted termina el capítulo 16 en el versículo 20, pero puede ser que hay otras versiones que terminen el capítulo 16 en el versículo número 8, simplemente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículos, según la Reina Valera, Mateo tiene 1071, Marco tiene 678 y Lucas tiene 1107. Vale la pena destacar también que de esos 678 versículos, el 88%, casi el 90%, aparecen en los libros de Mateo y San Lucas. O sea, hay historias que
se comparten. Algunos creen inclusive que, bueno, Marcos fue el primer evangelio que se escribió y que posteriormente Mateo y Lucas tomaron porciones de este evangelio y ampliaron algunas cosas. Pero como base tenemos el evangelio de San Marcos. Eso es lo que algunos eruditos creen. Milagros. Bueno, se registran 23 milagros en el libro de San Mateo, 18 milagros en el libro de San Marcos y en Lucas se registran 20 milagros. Y hay en Mateo 29 parábolas, 11 en San Marcos y San Lucas 32. No pusimos a Juan porque es un libro diferente, con relatos diferentes y que, bueno, no puede, digamos, ponerse en una tabla y compararse como se puede comparar los evangelios sinópticos, que si usted busca un cuadro se va a dar cuenta cuáles parábolas son las mismas, cuáles milagros son los mismos, y hay algunas cosas que son diferentes, como se las voy a mencionar en este momento. Muy bien, relatos únicos en el libro de San Marcos. Esto no lo tiene ni Mateo ni San Lucas. Primero, la familia de Jesús teme que esté loco. Usted vaya y busque los pasajes, Marcos 3, 20 al 21. Parábola de la semilla que crece independientemente, Marcos 4, 26 al 29. Curación de un sordo mudo en la Decápolis, Marcos 7, 31, 37. La curación gradual del ciego en Betsaida, Marcos 8, 22 al 26. Y advertencia a la vigilancia de los sirvientes y porteros, Marcos 13, 33 a 37. Joven que huyó desnudo, Marcos 14, versículos 51 al 52. Algunos creen que este joven que menciona el mismo San Marcos era el mismo que, en el momento que apresaron a Jesús, él corrió, soltó la sábana y salió huyendo desnudo. Aunque algunos creen que esto es muy difícil de probar porque se cree que Marcos en ese momento estaba pequeño, no era un niño. Así que bueno, no se puede probar esto que está aquí, pero ese relato está allí y podría ser que pueda ser verdad, pero no es algo de gran importancia. Bueno, mis queridos hermanos, espero que esto lo pueda ayudar mientras estudia la cartilla de la lección de la escuela sabática. Si cree que esto lo ayuda en algo, compártalo con otras personas. Si tiene alguna pregunta, envíela con mucho gusto. Trataremos de responderla. Deseo que el Señor los bendiga y nos vemos en el repaso de la lección de la escuela sabática y que, bueno, Dios los ayude para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.